Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Comenzamos, como siempre, con una meditación en la palabra del Señor, en esta ocasión en Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43, donde dice la palabra del Señor que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí la palabra del Señor. Lucas no hace mención, como Mateo y Juan, de la manera en que las cosas que sucederían respecto a la muerte de Jesús cumplían fielmente las profecías que habían sido mucho antes anunciadas en las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo cual es interesante leer estos eventos contrastando la información que tenemos en los diferentes evangelios, a fin de no perdernos ningún detalle. Y comprobaremos cómo todo estaba ya minuciosamente previsto de antemano por Dios mismo, tal y como estaba profetizado en Isaías 53:12, fue contado entre pecadores. Una vez más, la palabra de Dios se cumplía en Cristo Jesús. En realidad, más de 300 profecías se cumplieron fielmente en el Hijo de Dios, algunas de las cuales fueron anunciadas 3.500 años antes de su cumplimiento. Los romanos llevaban a cabo ejecuciones públicas para escarmiento de la gente. Lo hacía a las afueras de Jerusalén. Se trataba de la más terrible y vergonzosa manera de morir. Jesús pidió que el Padre tuviera misericordia de aquellos que lo estaban crucificando, porque no sabían lo que hacían. El amor de Cristo contrasta enormemente con el odio de los gobernantes que ignoraban, que estaban crucificando al Mesías que tanto habían esperado. Los soldados romanos acostumbraban a repartirse sus ropas, la ropa de los malhechores ejecutados. Cuando echaron suertes por las de Jesús, cumplieron también la profecía del Salmo 22:18. No solo los gobernantes de Israel, los romanos y el malhechor impenitente le injuriaban y fueron los verdugos de Jesús. Nosotros mismos tuvimos parte en su sacrificio, por cuanto todos pecamos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Lucas parece indicar que había una diferencia entre el modo de proceder de los gobernantes judíos y de la multitud,
que, como veremos más adelante, lamentaría sinceramente todo lo que había hecho, todo lo que se había hecho con Jesús. El letrero que pusieron sobre la cruz mostraba la causa de su condena. En el caso de Jesús pretendía ser irónico, parte de la burla. Sin embargo, lo que decía era real. Cristo era el rey, pero no solo de Israel, no solo de los judíos, sino de todos los reyes de la tierra y el Señor de todos los señores. Justamente, colgaba de aquella cruz el Dios Todopoderoso en la persona de su Hijo. Algo incomprensible para las mentes de aquellas gentes. Hay personas que, como aquel malhechor incrédulo, hasta el mismo momento de su muerte, sigue incrédulo y blasfemando contra Dios. Sin embargo, a este tipo de personas, la incredulidad les dura bien poco. En el mismo momento de su muerte, todos dejan de ser incrédulos y se convierten en auténticos creyentes porque ven a Dios cara a cara. Pero ya es tarde para su salvación. Y entonces es cuando comienza el lloro y el crujir de dientes, el tormento eterno que no cesará jamás. Cuán importante es volverse a Dios cuanto antes. Porque algunos, como aquellos malhechores, ven la muerte venir a su encuentro. Pero a muchos otros les llega sin previo aviso, sin darles tiempo de reaccionar, de cambiar de actitud, de rectificar sus malos caminos, sin darle tiempo de arrepentirse. Entonces, como el malhechor impenitente, cuando se encuentren de pronto ante la majestad de Dios, toda la incredulidad les pasará de inmediato. Dejarán de ser incrédulos. Gracias a Dios, no todos son iguales. No todos son igualmente incrédulos. Muchos, cuando se ven ante la muerte, reaccionan y claman a Dios por el perdón de sus pecados y la vida eterna. Como aquel otro malhechor que reconoció en Jesús al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a quien Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la fe, queridos hermanos y amigos, la fe siempre es recompensada. Aún estando a las puertas de la muerte, Jesús tuvo el poder y la capacidad de poner a la gente en relación con Dios. En el Evangelio de Lucas se le da mucho énfasis a la inocencia de Jesús. En toda la historia de la crucifixión se enfatiza la inocencia de Cristo. Herodes, Pilatos, ellos reconocieron la inocencia de Jesús. Y hay un criminal condenado, crucificado, pero arrepentido de sus pecados, también reconoce la inocencia de Jesús. Aquel malhechor arrepentido tuvo más fe en el reino de Dios que todos los discípulos de Cristo, o que muchos de los discípulos de Cristo, que al verlo crucificado perdieron toda esperanza de gobernar con él. Queridos hermanos, si nosotros tuviésemos la misma fe que aquel malhechor arrepentido, aquel estando crucificado y al borde de la muerte fue capaz de ver la gloria venidera más allá de su situación presente. Su fe lo remontó por encima de las circunstancias, de las duras y difíciles circunstancias que estaba pasando. Tú también puedes hacer lo mismo. No importa aquello por lo que estés pasando ahora. Ten fe en el Señor y remontarás por encima de tu dolor y podrás gozar de esa esperanza gloriosa que cambia y transforma nuestras vidas. Queridos amigos, no dejes para mañana tu conversión, porque mañana puede ser demasiado tarde. Puede que la muerte te pille hoy. Como está escrito: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído,
y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Que Dios nos ayude y bendiga en este hermoso día que Él ha creado para nosotros. Que Dios permita que estos devocionales sean de bendición para vuestras vidas. Si lo son, compártanlo con familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Disfruten de este día que Dios nos regala. Sean felices. Un abrazo en Cristo, mis hermanos.